Hechos Día a Día. Y ya con ustedes, Rafael Granados. Prepárese para... Bueno, pues los saludamos, volvemos ya de cuenta con usted. Hoy ya abril 26, pues qué le diré, nuestro clima para ponernos a tono, en torno del entorno del clima en el estado de Washington, por lo que corresponde a nuestra jurisdicción, lluvia, 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 lluvia y más lluvia, aunque con la característica de que por ratos sale el sol, aunque déjeme decirle para ser verídico, está ya medio calentando, finalmente está medio calentando, porque cuando llega a salir nada más es de adorno, aunque el frío es intenso, hay unos ventorrales, pero sí tremendos, pues ya no es onda, ¿no? Porque pues qué onda, ¿no? Todo el tiempo tenemos frío en este estado de Washington, este bellísimo estado de Washington. Lluvia y frío, bueno, pues esas son las características principales y desde luego esto hace de que tengamos un terrenuco bastante verde, pero bastante verde, hermoso el estado de Washington, como le dicen, el estado siempre verde, ahí nada más, ¿no? Bueno, el día de hoy se ha llevado a efecto, a cabo, cuestiones muy importantes, muy importantísimas, desde luego que sí. Antes de ello, porque se dio hoy la intervención de la ONU, ¿no? De la ONU, el director del máximo organismo, pues, disque internacional, y desde que organo o organismo, bueno, aquí ya no me queda claro, no creo que es organismo, ¿no? El orgasmo es otro. Bueno, el de este organismo internacional que pues no sirve absolutamente para nada, eso ya lo he reiterado desde hace como 20 años que llevo dando noticias y siempre he tenido la misma percepción. Bueno, pues resulta de que, ¿cómo va un líder? ¿Cómo va un estadista? No es estadista, ante un estadista, a eso me refería, un líder para tratar de conciliar. No sé si tenga alguna experiencia como conciliador Antonio Guterres, pero la discrepancia que se dio hoy entre el encuentro del máximo de la ONU, Antonio Guterres, con Putin y Lavrov, fue fatal, ¿eh? Fue fatal, desde mi punto de vista fue fatal. Pude ver la mayor parte de la plática que se dio en vivo, pero aquí hay un resumen para que no se me pase absolutamente nada, ya que no pude yo de alguna manera estar en toda la transmisión, o sea, sintonizándola, no estar allá, ¿no? Dice, la visita del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, Antonio Guterres, a Moscú, donde este martes mantuvo reuniones marcadas por las discrepancias con el presidente Vladimir Putin y el canciller Sergei Lavrov, difícilmente pueden proporcionar avances hacia un arreglo político de la guerra que mantiene a Rusia con Ucrania, pero sin duda tuvo el propósito protagónico de convencer al Kremlin y también hablará con el gobierno de Kiev, de la necesidad de respetar los corredores humanitarios para la población civil ucraniana para salir de Mariupol y otras ciudades asediadas por la tropa. Aquí hago un paréntesis, ¿no? Y volvemos a recordar, y es lo malo de nada más dejarse, cuando usted ve noticias, llevar solamente por las noticias que pues quieren que lo que le metan a uno en la cabeza, aunque no sea verdad, porque recuerde que estamos en la guerra informativa y en la guerra informativa cada quien da sus versiones. Pero es triste y lamentable, ya en voz de muchos periodistas independientes han sacado reportajes, ¿sí? En el sentido, a ver, un momentito, han sacado reportajes de la cuestión tan lamentable y triste que los mismos ucranianos tienen
miedo de salir huyendo de estos túneles que hay, porque se les dio la orden de que les disparen a quien abandone esta cuestión. Bueno, vámonos a combinar la conversación. Ya estamos en línea con Jorge Coronado. Jorge, bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás, mi estimado Muy buenas Jorge tardes, Coronado? Rafa. Muy buenas tardes al público consentidor de Menos Grilla, Más Política, Rafa. Eso es todo. Claro que sí. Y oyéndote aquí, que sí hubo una reunión, ¿no? Con Antonio Guterres. Ajá. Pero no se llegó a nada, ¿no, Rafa? Sí, pero ahí te va la crítica, para eso es este programa, ¿no? Sí. Pues yo no sé, mira, experiencia como conciliador, indudablemente que no la tiene, ¿no? Que no la tiene porque en lugar de Putin fue muy amable, o por lo menos eso intentó, al destacar la importancia de la ONU, o sea, enalteció el organismo, aunque todos sabemos que no sirve para nada. Bueno, por lo menos gran sector sabemos en la humanidad, ya gente que ha venido siguiendo la trayectoria de la ONU, que eso y la ONU es lo mismo que el Arco del Triunfo, ¿sí? Así es. Y agregó que Rusia, esto fue Putin, en su quehacer internacional siempre actuará con apego de la Carta de Naciones Unidas. Vea todos a ver, tal vez no sea cierto, pero la diplomacia debe de prevalecer. Pero Guterres respondió que violar la integridad territorial de un país soberano es para la ONU una invasión que no corresponde a los principios de derecho internacional. Ahí te va la primera reflexión. Él como conciliador, en ninguna parte de un buen conciliador tiene que tirar, aunque sean cosas ciertas, pues ya son ciertas, ya para qué las dices. Sale Claro. sobrando que las digas en una plática que se trata de conseguir un fin conciliatorio. Digo, Claro. por lo menos eso es elemental. Elemental. Mira, yo en algún tiempo fui conciliador Muy bien. entre sindicatos. Y la Secretaría del Trabajo como autoridad, sindicatos y patrones, ¿no? Entonces Muy eso bien. es elemental, ¿no? Es elemental que dentro de este cuadro de experiencia de ser conciliador, pues debe ser muy sutil, debe ser muy audaz, muy diplomático. ¿Cómo manejar las cosas sin agredir a ninguna de las dos partes? Porque se trata de llegar a acuerdos. Y cuando tú entras, pues ya en desacuerdo de una acción que todos sabemos y que ya no hay necesidad de hacerlas, pues para eso estás ahí, para arreglar esta situación, pero no para decirla y meter. Creo que si alguien sabe expresar del público o de la audiencia que nos escucha, va a ver que no estamos muy lejos de la realidad, el hecho de que un conciliador no debe de meter más cizaña, ¿no? Más cizaña. Es algo que ya se sabe, pues para eso estás ahí, ¿no? Pero más allá de eso, creo que no va a fructificar absolutamente nada, ¿no? No va a fructificar en nada. Ahora sí, adelante, ¿no? Vámonos con esta primera nota, mi estimado amigo, pues yo diría que intento de la ONU de hacer, recomponer lo que no ha hecho Macron, de lo que no han hecho varios presidentes, varias intervenciones, y ahora otro fracaso más con la ONU. Vámonos por ahí. Adelante, Jorge. Claro, Rafa, no, pues sí, tiene razón. Para ser un buen negociador, todas las partes deben de estar conformes o a gusto. Entonces, si una persona no es buen conciliador o negociador, pues claro que no va a lograr nada. Y la ONU, pues como ya se sabe, no sirve para nada, está de adorno porque no logra nada, Rafa. Con Putin hay que llegarle y negociar de otra manera. Ellos ya están amenazando con una tercera guerra mundial atómica. Sí, ya, de hecho, ya están hasta preparando, están preparando el camino. Así es, entonces sí, estamos lidiando con dementes, Rafa. Ahí te puedo demostrar que es una guerra del bien contra el mal, de la libertad contra la opresión, Rafa. Los pueblos oprimidos, que son los pueblos socialistas, que están en manos de China, Norcorea, Rusia, oprimen al pueblo y por ende son malos, son sistemas malos, Rafa, que deben de desaparecer. Entonces con Rusia ellos están amenazando porque tienen miedo, Rafa.
es como en una pelea, o sea, en los boxeadores, tú has visto cuando se suben y los ponen cara a cara, el más bravucón normalmente siempre es el que pierde porque tiene miedo, el otro está más tranquilo, como el Canelo, por ejemplo, que está tranquilo, y los otros le gritan y todo lo que sea. Así está Rusia, Rafa, porque ve que está estancado en la guerra en Ucrania, está viendo que el mundo está viendo que no es tan poderoso como se creía. Ahora, Oye, espérame. Pero sí, recordando nada más, o sea, como te he reiterado a nuestro auditorio, ¿no? Hay que hablar con las bases que tenemos en conocimiento, porque si nos vamos nada más por la versión de aquí de Univisión y de CNNS, pues estamos jodidos porque no vamos a escuchar más que puras mentiras, ¿no? Más mentiras que además son estrategia de guerra, ¿no? Son estrategia de guerra. Pero claro. Rusia está peleando contra toda la OTAN, ¿eh? Está peleando contra toda la OTAN, o sea, que nada más estén poniendo los muertos y los ejércitos, los ucranianos más los los que van a, ¿cómo se les llama? Los que van a incorporarse a la guerra por dinero, mercenarios. Los mercenarios. Los mercenarios, ¿no? O sea, para ser franco, está librándose una guerra entre la OTAN, ya de manera abierta, contra Rusia, ¿eh? Eso es una realidad, porque no creo que la Ucrania tenga... ya hubiera sido destruida Ucrania desde cuándo si no le hubieran inyectado de tanto armamento. Por supuesto, Rafa, pero como quedamos la otra vez, esta es una tercera guerra mundial, Sí, entonces... ya está, o sea... Claro, pero afortunadamente se está librando en un solo país, Rafa. De esa manera evitamos que llegue la guerra a Europa o que nos llegue a nosotros hasta acá. Entonces es mejor realmente que esté sucediendo lo que está sucediendo, Rafa. Desgraciadamente Ucrania está poniendo los muertos, Eso. definitivamente. El títere, porque es un títere, ¿no? ¿Para qué? Yo digo las cosas como las siento, sin estar Rafa, a favor de Rusia, sin estar a favor de Rusia, porque yo creo que lo que hace Putin no tiene madre. Pero sí te voy a decir una cosa. El títere de Zelensky es el ser, entre él y Putin, son los seres más despreciables actualmente para muchísima gente. Sí, Rafa, te entiendo tu posición, pero realmente el atacado es Ucrania. Zelensky yo lo veo como un mártir, mano. O sea, al pueblo ucraniano lo veo como mártir, porque se está sacrificando en aras de la libertad mundial. Sí, al pueblo ucraniano sí. Yo siempre he desligado la cuestión del poderío que tienen los políticos y las barbaridades que hacen debido al que tienen el poder en sus manos. El pueblo sí es el masacrado, es el héroe, los heroicos ciudadanos son todos esos habitantes de la bella Ucrania. Pero Zelensky, permíteme, héroe, pues yo no sé que si de dónde, ni de su casa, mano, porque la verdad yo Rafa, no lo veo como héroe. Lo que pasa es que tuviera que haber renunciado a la libertad, Rafa, y eso es imposible porque entonces Rusia se pondría valiente y atacaría más países, Rafa. Entonces, yo creo que es lo mejor que está sucediendo. Oye, de esa espérame. manera evitamos una guerra a gran escala. Pero estás metiendo la versión que nos meten en muchos diarios, en muchos noticieros, de que se está justificando sin probar, eso es lo más malo, ¿sí? Sin probar de que va a ampliar y atacar más países. Eso es una retórica, eso es algo que ha llevado una estrategia el presidente de Ucrania. Él es el que ha metido esa idea, ¿sí? A chaleco. No, mira, si no puede con Ucrania, ¿cómo va a meterse a conquistar más países? Nada más vamos a empezar cosas lógicas, cosas suavecitas. Es que no podemos saber lo que piensa Putin. Ya ves que está desplegando armas nucleares por todas partes, Rafa. Entonces, él está amenazando al mundo entero. Entonces, sí, hay que luchar esta guerra mandándole lo que más se pueda a Ucrania, Rafa, para de esa manera derrotar a Rusia y demostrar que Rusia no es tan poderoso y
en dado caso de una guerra nuclear, reaccionar lo antes posible y que no tengan tiempo ni de parpadear, como dijo de nosotros. El que no va a tener tiempo de parpadear es él, Rafa, porque entonces sí, o sea, no creo que le manden una bomba nuclear a Moscú, sería demasiado. Yo creo que serían más ataques selectivos. Sí, pero acuérdate de una cosa, para entrar en razonamiento, y la cosa no es tan fácil. Sí, yo debo de pensar, si ser en estrategia militar, yo experto, yo te voy a decir que están desplegados por todos lados de dónde van a salir las bombas, tanto de un lado como por otro. Y si en caso de que exista una posibilidad de un ataque de una bomba a cualquier país, inmediatamente van a accionar todos los botones para de todos lados llover los bombazos. ¿Qué necesidad hay que el ser humano se destruya a esas alturas de la historia en la humanidad de tal manera tan inmisericordia, tan estúpida, diría yo? Sí, Porque no es nada más de que yo te llego primero el primer bombazo, ¿no? Al llegar el primer bombazo, salen cohetes por todos lados, ¿eh? Así es que hay que ser muy, digamos, una reflexión prudentes, muy fuerte, congruentes, en esto que no es tan fácil, de que nada más yo ataco primero y yo te mando primero una bomba, ¿no? Inmediatamente automáticamente lloverían bombas por todo el mundo, ¿eh? Cuidado. Claro, pero terminando rápido con Rusia, es como en una pelea, que en el descontón, Rafa, ¡pum!, le das el descontón y ya en el suelo, pues ya lo masacras, pero en lo que reacciona, Rafa, es mejor terminarlos antes. Acuérdate de una cosa, el descontón no existe, el knockout no existe, te voy a decir por qué. Porque va la bomba y destruye, vamos a poner a miles de personas inocentes en Moscú que no tienen nada que ver, que no están de acuerdo con la guerra, que es a lo que yo defiendo. Yo no defiendo al gobierno ahí, tanto a lo de Moscú, tanto en otros países, ¿sí? Entonces, que quede claro, no destrucción a nada, ¿sí? Destruirás ese complejo y esa parte territorial en quién sabe cuántos kilómetros. Hemos visto muchos videos, también tú los has visto, de qué pasaría en caso de una guerra y el poder destructor de cada uno. Destruirías ahí, pero Rusia es el país territorial más grande del mundo y destruirías alguna parte como en Japón, Hiroshima y Nagasaki, pero hay partes donde pueden haber escondidas bombas por donde quiera y entonces sí, pues librémonos de una estupidez del ser humano de tal magnitud, ¿eh? Eso es una locura. Lógicamente no creo que pase, Rafa. Realmente, ojalá, como dice la sabia Mafalda, entre bueyes no hay cornadas. Yo creo que se están midiendo las fuerzas del mundo libre con el mundo no libre y se está demostrando de que pues no es tan peligroso que puede ser realmente, y sí, es mejor evitar una guerra nuclear, Rafa, definitivamente. O sea, nadie está buscando una guerra nuclear, pero definitivamente sí es bueno que se esté apoyando a Ucrania y que se demuestre que la libertad prevalece, Rafa. No podemos dejar que el mundo opresor oprima a más países, Rafa, porque entonces perderíamos la lucha por la libertad. Por eso es que es Estados Unidos un paladín de la libertad, Rafa, porque Estados Unidos lucha por la libertad en el mundo. En este caso, en este conflicto, prácticamente, aunque es difícil dejar de reconocerlo, pero yo creo que los verdaderos culpables son Ucrania y son Rusia. No tiene que ver ningún otro país, aún esté interviniendo, aún lo estén dotando de armas. Yo creo que Estados Unidos no tiene absolutamente una situación de haber convencido, si tú quieres, en otra instancia. Ahí hay muchas versiones que dicen esta afirmación, convencido al presidente ucraniano Zelensky, haberlo convencido de haber sido el chivo expiatorio, ¿no? Sí, puede ser, Rafa. O sea, la otra vez te comenté que hay servicios de inteligencia que miden lo que viene. Por ejemplo, si ellos midieron que venía una guerra peor y que era mejor provocar una guerra en un país,
no lo dudes, o sea, y eso viene de mi imaginación, y por lo que he leído de la CIA y que estoy interesado en todo eso para las películas, pero un riesgo calculado, y como dice Maquiavelo, el fin justifica los medios. Entonces, si el fin es bueno, los medios van a ser buenos, Rafa, bueno, entre comillas, ¿verdad? Pero sería en el peor de los, en la mejor de las situaciones es la guerra en Ucrania y no que escale a nivel mundial, Rafa. Definitivamente no creo que Putin se anime a atacar nuclearmente a Ucrania porque se vea derrotado y diga, bueno, ahí les va una bomba nuclear. No creo que lo haga, porque entonces... El uso de la bomba, de haber querido destruir Ucrania, ya lo hubiera hecho desde el segundo día o el primer día que empezó la guerra, si ese hubiese sido el propósito, ¿no? Creo que el propósito no iba por ahí y pues básicamente se ha demostrado, ¿no? Porque también la prensa del otro lado del mundo dice cosas bien diferentes, bien diferentes. Me imagino. A lo que y no prensa rusa, porque la prensa rusa ellos son, sino prensa independiente, dice todo lo contrario de lo que las acciones que están dándonos a creer a nosotros, Así es que, ¿para quién creerle? ¿Quién sabe? Mejor... Me imagino, Rafa, pero es mejor creerle al mundo libre que a los opresores, porque o a los que estén a favor del opresor. Realmente no hay de otra, Rafa. No, pero no están a favor del opresor, Muchos periodistas independientes han dicho, nuestra obligación es narrar la realidad, y la realidad no se está dando como nos la están enseñando, O sea, ni a favor de Rusia, ni a favor de eso dicen los independientes, y si no me creen, bueno, pues ahí están las redes sociales que pueden es lo que yo veo. Eso. Más redes sociales que televisión, Rafa. No, claro, obviamente. Es para la verdad, la televisión. Una perspectiva más amplia. Las noticias de ahora, de hoy en día en la televisión, en cualquier aspecto, ahí tienes el caso y hago un paréntesis, de México, como denostan al presidente de México todos los días con unas barbaridades y mentiras tremendas. Oye, ya tienen el descaro total, todas las grandes monopolios de la industria de la comunicación, en creernos que somos tarados todos los televidentes o radioescuchantes, ¿no? Entonces, por eso, pues yo creo que son buenos este tipo de programas, ¿no? Nosotros no estamos a favor de convencer de que sean prorrusos o pro-ucranianos o pro esto o pro lo otro. Estamos simplemente narrando las diferentes versiones que se dan en todas partes del mundo por la prensa libre, porque no hacemos caso. Yo no voy a hacer caso de lo que dice la prensa de Moscú, Eso, no, claro. Indudablemente. Así como la de aquí. ¿Por qué? Porque pues ellos están en guerra y van a decir lo que quieren que oigamos. Claro, pero partimos del hecho que es la libertad la que se está peleando, Rafa. Acabo de subir a mi Facebook un speech, una oratoria del presidente Ronald Reagan, en donde dice que Estados Unidos busca la libertad a nivel mundial. Y así es, Rafa, o sea, esto es una lucha del bien contra el mal. Vamos a pasar a la Franja de Gaza, a Israel. ¿Por qué los palestinos se pelean contra los israelitas? Sucede, Rafa, que son hijos de Abraham, el padre de la fe. Entonces, a Sara, su esposa, a los 90 y tantos años, Dios le prometió un hijo, y se rió Sara, no creyó. Entonces vino y le ofreció a la esclava Agar que tuviera un hijo con Abraham, y para que ella lo tomara como suyo. Entonces tuvieron a Ismael, Rafa. Ismael es el padre de los palestinos. Y luego vino y se cumplió la promesa de Dios y nació Isaac, y de ahí vienen los judíos. Entonces, Sara se peleaba mucho con la esclava Agar y le dijo a Abraham que la corriera con el niño, o sea, con Ismael, al desierto. Y Abraham le hizo caso, mandó al desierto a Agar con el hijo, y ya se iba a morir Ismael. Entonces se le apareció un ángel y le dijo que allá había agua y que no iban a morir, y que de Ismael también iba a haber una gran nación, le dijo Dios, el ángel de Dios. Entonces son primos hermanos, Rafa.
son primos hermanos que se odian porque no han tenido un ser reconciliatorio entre ellos, que es Jesucristo. Entonces ellos se pelean porque uno representa el hijo de la esclava y el otro el hijo de la libre, y se pelean porque los palestinos le tienen envidia a los israelitas y los otros no se dejan, porque saben que están protegidos por Dios. El territorio actual de Israel también es tierra prometida, Rafa, es bíblico. Entonces hay una razón que es un Dios, Rafa, sin entrar en religión, pero si creemos en un Dios, en un ente supremo que se comunica con los seres humanos y que se ha comunicado con, fíjate, México también es una nación basada en Dios, porque le dijo el Dios de los aztecas que donde encontraran un águila devorando una serpiente, ahí construyeran su ciudad, y el águila es la conciencia o el bien, y la serpiente es Satanás o los malos pensamientos o el mal, Rafa. Entonces, fíjate, estaba haciendo ese análisis, y también México es una nación establecida por Dios, así ahora, como los Estados Unidos. Ahora, haciendo un paréntesis, ¿eso en qué época se dio? La cuestión de que se repartió, digamos, por los Israel la cuestión palestina. No, pues hace años, Rafa, no sé cuántos cientos de años bueno, antes de Cristo. Eso es la parte teológica, es la parte teológica, lo cual pues me parece pues pero sí hay una tiempos, buena enseñanza. Hay tiempos nada más que los desconozco. Pero ya en la práctica. Un cálculo de hace cuántos años. En la práctica, o sea, la creación del Estado palestino fue en 1948. O sea, nada que ver con la parte teológica, ¿no? En los hechos de la praxis, de la práctica, de la realidad, ¿no? Yo sé que tú también tendrás una cuestión de realidad. Eso. Yo me voy a los hechos del ser humano, ¿no? No a los teológicos. Mira, en la antigüedad Dios le dijo a los judíos que conquistaran esas tierras y se tardaron 40 años dándole vueltas a las tierras porque le sacaron. Mandaron espías los israelitas y los espías vinieron y dijeron, no, son hombres muy grandes, nos van a vencer. Nada más Jonatán y Caleb, ellos dos dijeron, no, entremos, le vamos a conquistar, y no quiso el pueblo judío. Por eso le dieron vueltas 40 años a la tierra prometida. La tomaron, pero bíblicamente también iban a ser destruidos y dispersados, Rafa. Ahora, cuando se volvieron a reunir en el 48, entonces Dios, esa es la tierra que Dios les tenía prometida, y la creación del Estado israelí es bíblico, Rafa. Entonces, por eso es una tierra bendecida. Es como Estados Unidos y México, más o menos, Rafa. Cuando cruzas la frontera, no he estado allá, pero he visto videos y todo. Es como cuando vienes de Tijuana para San Diego, que se nota inmediatamente la diferencia. Se nota que los hijos de Ismael, los palestinos, todavía están atrasados en muchas cosas, Rafa, y odian a sus primos hermanos, porque no se han reconciliado con el mismo Dios conciliatorio, pero que vino en carne, que es Jesucristo, Rafa. Yo tengo entendido que la llegada fue en base a un incremento hacia Palestina en la invasión de la tierra de los palestinos. Los asentamientos judíos se dieron de 1939 a 1945 al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y eso se dio porque huyeron, no porque los hubiese mandado un Dios, sino porque huyeron por la masacre del Holocausto. O sea, ya hay teoría, ya hay otra teoría, o sea, ya es otra teoría, ¿no? O sea, teoría práctica, teoría de la realidad. Sí, ¿por qué crees que Estados Unidos apoya a Israel? Porque son los hijos de Dios, Rafa, y es bíblico, Entre otras cosas, te voy a decir por qué apoya a Israel en la práctica, desde mi punto de vista, y además es algo muy sano y algo que debemos aprender, fíjate. Precisamente, en primer lugar, lo que le admiro yo a los israelíes es la cuestión de cómo manejan la cuestión de la economía. Son unos seres extraordinarios en la cuestión de finanzas. Son unos seres extraordinarios en la cuestión de comercio. Y en Estados Unidos, independientemente porque hay que reconocer cada una de las partes, porque si yo no me voy a poner a criticar nada más por criticar, pues entonces estaría yo eludiendo la realidad.
Y la otra cuestión es porque al estar en este país, se ha sabido manejar de tal manera la situación de los judíos, de tener un poderío económico, político, como cualquier sociedad que llegara aquí a Estados Unidos quisiera tener. Tenemos ejemplos, tenemos a los hindúes, tenemos a los chinos, tenemos a los judíos, y aquí es donde hago un paréntesis y hago una diferencia para que veas que tan atrasados andamos cierta raza latina, para no meterme mucho en el tema de que nosotros los mexicanos, pero aquí no tenemos esa alianza, ese poder, esas ganas de preparar a nuestra gente para que sea exitosa en este país y conformemos una estructura política lo suficientemente capaz de incrustarnos en todos sus términos legales, jurídicos, sociales, económicos a esta gran nación. Desgraciadamente nosotros carecemos de lo que los judíos sí tienen, de lo que muchas otras etnias sí tienen. Y es una situación que les admiro, sí, admiro a los chinos, judíos, a los hindús y muchos pueblos y a muchos más, son prósperos. Nos estamos jodidos. O sea, porque a lo que es del César, al César. Sí, Rafa, pero mira, ahí te va. Esa gente trae, los chinos, por ejemplo, son muy organizados y se ayudan, pero los israelitas tienen el apoyo de Dios, Rafa. O sea, por eso es que se les da todo, por eso es que tienen ese país que crearon en el desierto y son prósperos, Rafa, porque están protegidos por la deidad. Ahora, ni ellos ni los palestinos, ellos están casi en la misma posición, uno como hijo de la esclava y otro como el hijo de la libre, pero no tienen lo que nosotros tenemos, que es salvación o Jesucristo. O sea, ya en la deidad, cuando bajó a la tierra encarnado, que nos trajo el mensaje de amor, es para unir, Rafa. Desgraciadamente, los pueblos tienen que seguir en guerra por la misma evolución espiritual que está sufriendo el ser humano. Ahora, los mexicanos venimos con religión, traemos una religión que no nos enseña verdaderamente quién es Dios, Rafa. Oye, ¿no habrá un Dios de la paz que no fume tantas cosas y que nos diga vamos a vivir en paz todo el mundo? Vamos a vivir... Dios, Jesucristo es un Dios de paz, Rafa. ¡Oh, qué caray! No que... Sí, Él nos manda a amar al prójimo como a uno mismo. No, alguien que diga, nadie se va a matar, no va a haber... Sí, Rafa, así debería de ser, pero es por la necedad del ser humano, porque no han aceptado mundialmente a Jesucristo y es un proceso, pero cuando la humanidad acepte a Jesucristo, siempre va a quedar un remanente de la semilla del mal. Va a ser a chaleco. Si no lo admiten, el holocausto, se va a terminar el mundo. Pues yo creo que no. Quitaríamos a las personas la capacidad de decidir, de pensar, de actuar, de creer. Yo creo que sí, claro. El ser humano no está para ser un robot. Dios es libre, Rafa. Entonces, ojalá, y si no nos metieran, iba a decir, pero me refiero al chip, no a otra cosa, ¿eh? Sí. Nos metieran el chip, pues ya volvernos robot y que nos lleven a donde quieran, ¿no? Ahora no aprovechando así, el COVID. No. ¿Sabes qué nos hace diferentes a los robots? El libre albedrío. Entonces, eso no lo tienen. Ha habido películas, una que hicieron a una robot que tenía todas las características humanas, pensaba y todo, pero no tenía sentimientos. Entonces no tenía el libre albedrío. Lo estás diciendo tú, si hay libre albedrío, entonces dejemos a que cada quien decida y crea en lo que se le pegue su regalada gana, esté bien o esté mal. Definitivamente, Rafa. Claro, no es como en el Corán, por ejemplo, que quien no crea en Alá y su profeta Mohammed dice que se le corte la cabeza, que se decapite a la persona. Ahí sí es un Dios que es peligroso. Entonces, pero el Dios que yo conozco es un Dios bondadoso, todo amor, todo bondad. Dice, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la ley y los profetas, cumpliendo esa ley de amor, de amar a Dios y amar al prójimo, cumplimos la ley y los profetas, Rafa. Entonces, cuando el mundo entero lo comprenda, van a terminar las guerras,
porque entonces nos vamos a amar, pero va a llegar ese tiempo, Rafa, y este es un proceso, desgraciadamente. Ahora, ¿cómo sé que no viene el fin del mundo? Porque está escrito, Rafa, la tierra va a ser quemada, fíjate, para irnos lógicos. La tierra, faltan 5,000 millones de años para que el sol se extinga, pero en el proceso de extinción del sol, porque es una estrella candente y va a morir, en cuanto vaya muriendo va a generar más calor que va a traer a la tierra y la va a quemar. Ahí sí es el fin del mundo. Dice que los elementos caerán, van a caer estrellas, va a haber una destrucción total de la tierra, pero para eso faltan miles y miles de años, bueno, aunque pues hay mucha gente que dice... Son teorías, ¿no? Son teorías, en primer lugar. Sí, no, es que así es, son Rafa, teorías, o sea, y que, pues muchos no estamos de acuerdo en ello, ¿no? No solamente yo creo que habremos mucho que no, y respetamos a los que creen en eso, sí, pero el cálculo es científico de cuándo se va a apagar el sol. Entonces la Tierra va a prevalecer, el ser humano va a prevalecer a través de los años, y en el fin del mundo falta mucho, Rafa, aunque muchos dicen Cristo viene pronto, arrepiéntete, pues pero no te creas que venga pronto, porque si hay una tercera guerra mundial se va a acabar, no mucha toda la gente humanidad, dice eso, Rafa, mucha gente pero dice sí que venga pronto, ¿no? Se va a acabar una gran parte, sobre todo en Europa, Sí, pero aún no sería el fin de la humanidad, Rafa. No, digamos, definitivamente. Digamos que en el peor de los casos que se desate una tercera guerra mundial, no va a ser el fin de toda la humanidad, va a haber millones de bajas, de muertos, pero no es el fin, Rafa. Dice, oirás de guerras y rumores de guerras, pero no te preocupes, todavía no es el fin. Y un retroceso en el mundo tremendo. Sí, claro, una hambruna tremenda. ¿Quién sabe, Rafa? ¿Quién sabe? Porque la tecnología está cada vez más avanzada. Quizá sea también un escalón hacia más tecnología. Ya ves, Elon Musk ya dijo que él puede llevar, por ejemplo, ya ves que los rusos se retiraron de la Estación Espacial Internacional. Sí. Dijo Elon Musk que está buscando alternativas para no dejar esa estación. Que yo pienso, Rafa, una cuestión muy personal, que es una nave espacial que se va a construir a través de miles de años o cientos de años, y el ser humano va a salir a otras galaxias y va a poder conquistar otros planetas, Rafa. Eso no es bíblico, por supuesto, pero yo lo estoy viendo. Porque, pues primero, antes de conquistar, vamos a pacificar, ¿no? Y ya sí, no. Primero sería lo primero, ¿no? Sería lo ideal. Pero claro, hay que conciliar, es mejor, pero desgraciadamente la guerra está y no se va a terminar pronto, Rafa. Esto es una guerra de desgaste. No. Y Estados Unidos ya está mandando mucho armamento. También dijo Putin que le parara o iba a haber consecuencias, pero vuelvo a repetir. Y mira, en un término sano, yo creo que si se quiere la paz, pues ¿para qué mandar? Esa es una crítica constructiva. Yo respeto lo que haga la nación donde vivo, la nación con que yo adoro, pero bueno, yo veo que es una cosa que no es lógica de que si se quiere alcanzar la paz, se esté produciendo más la cuestión de armar hasta los dientes a todos los países. Ahora, y volviendo a los corredores humanitarios, ¿sí? El mismo Guterres dice que por favor los ucranianos dejen a Kiev, que dejen salir a la gente, que ellos mismos impiden que salga. ¿Sabes por qué no quieren dejarla salir? Porque quieren precisamente que maten a toda esa gente para tener más banderas que decirle al mundo. Ahí está, estos hijos de su ternera madre, vean cómo son malos. ¿Y quiénes son los que están haciendo realmente, provocando esto? Pues son los mismos ucranianos, hombre. Es que hay cosas tan elementales que no nos dejemos engañar, ¿no? Yo voy de acuerdo y le doy la razón tal vez a Ucrania de que defienda su territorio y eso. Y a los rusos tal vez de que lo hicieron porque históricamente ya se había dado un capítulo en la guerra de los misiles que se dio exactamente la misma posición de no tener armamento frente a su territorio. O sea, no es una cosa que se esté inventando, es una cosa que desde mi punto de vista se pudo evitar porque en la historia ya hizo que los mandatarios en su momento, ¿sí?
entraran en razón y dijeran, no, sí tiene razón, ¿para qué nos vamos a meter en camisas de once varas, no? Nada costó decir, ok, no, pues no nos metemos en OTAN y viviéramos felices todo mundo, ¿no? Yo creo que también hay que ver los puntos de vista de dónde viene el origen, ¿no? Y ya después ya viene la cuestión de la media, que si armas nucleares, que si armas químicas, que si laboratorios, que si están masacrando, que si destrucción de eso. Los mismos ucranianos se está comprobando que han matado a su propia gente para montar las escenas que se montan por parte del presidente de Ucrania, sus mantas verdes que ya las quisiera tener yo para hacer sus engaños al mundo. Bueno, y aquel también, ¿no? Se deja volar y destruyendo a todo lo que se ponga enfrente allá el dictador Putin, ¿no? O sea, de los dos no hay cual irle. Pero la guerra se pudo haber evitado. ¿Estás de acuerdo? Sí, correcto, sí, siempre y cuando Rusia no hubiera tenido esos miedos de que hubiera armamentos enfrente de su casa. Oye, pero bueno, ahora ponte, enfrente de tu casa tú estás en pleito con un enemigo ahí que tienes o poco amigable y se arma hasta los dientes apuntando a tu casa, ¿cómo lo vas a tener tú? Digo, hablando de una manera neutral, ¿eh? Porque sí, claro, ¿qué haría yo? Pues me calmo y no me meto con el vecino, o sea... Sí, eso es lo que debo haber hecho, calmar, le decís que me calmo, total, sé que tengo el apoyo de Estados Unidos, y ahora viene la investigación del hijo de Biden, cuidado, porque viene la investigación con todo lo que hay detrás de muchos intereses allá en Ucrania, o sea, la cosa está... calientita y la cosa, y no lo digo yo, o sea, eso es público y lo sabe, que en los medios no lo digan, bueno, pues esa es otra cosa, pero yo no estoy diciendo nada que no esté ya bajo investigación del mismo gobierno de Estados Unidos. Sí, debe de haber intereses de por medio, por supuesto, la guerra es un gran negocio, Rafa, no dudo que haya intereses de por medio. Pero, y te digo, o sea, no dudo también que haya sido un cálculo premeditado de los servicios de inteligencia de tener mejor una guerra en un solo país y no en varios escenarios en diferentes países, Rafa. Pues pobres ucranianos. Sí, claro, definitivamente ellos están sufriendo, Rafa, ellos están poniendo los muertos, pero esto es, mira, quizá piense yo muy cuadrado, ¿no? Pero yo lo veo como una lucha del bien contra el mal, donde el mal son los países opresores, donde no hay libertad. Con eso podemos comprobar que no son buenos países, buenos sistemas, Rafa. Está muy sabrosa la plática, pero te recuerdo que tenemos 3 minutos y eso lo vamos a continuar el jueves porque está sobre todo el tema de Palestina, Vamos a darle todavía más conocimiento, ¿no? Yo creo al auditorio. Sí, claro que sí, me voy a preparar también con más datos. Para que podamos dar una mejor percepción y que cada quien decida, ¿no? Yo creo que eso es lo más correcto, ¿no? Que cada quien tome su propio criterio. Rafa, dejémoslo ahí, que está la lucha del bien contra el mal y que el bien va a prevalecer, Rafa. Y pues bueno, ahora pasando rapidito a lo que dijo el presidente Trump, de que doblegó al gobierno mexicano, le dijo que pusiera no sé cuántos soldados, miles de soldados en las fronteras para evitar la inmigración ilegal, y también le dijo que estableciera el programa Quédate en México, que lo aceptara, y dice que le dijo a Ebrard y que no había visto cómo se doblegaba a alguien tan fácil, porque dijo Ebrard, sí, inmediatamente lo hizo, porque si no le iba a subir 25% de impuestos de aranceles a los autos mexicanos, que dijo el presidente Trump que México se había robado, o sea, las fábricas, ¿no? Entonces, ahora sí que, mira, yo le diría al presidente Trump que lo quiero mucho, pero que se la lleve suave con México, porque ya México no está en la situación que estaba con los gobiernos anteriores, Rafa. Mira, que mejor se negocie con México y se le trate, como dijo el presidente Obrador, con respeto, porque también el presidente Obrador ya dijo hoy, llamó a todos los mexicanos, mexicoamericanos y latinos a no votar
por quien se meta contra México o contra cualquier país latinoamericano. Aquí es un tema muy amplio que podemos tomar, ¿eh? Y vamos a, Sí. te doy un adelanto. Una, Claro que sí, Rafa. yo creo Entonces, que el quien sabe de política y el que realmente el que es un analista político debe de saber que esa declaración fue una cuestión meramente para el mercado de los votantes Anglo. norteamericanos. sí, al mercado anglo, su base, Nada más, su o sea, base entonces, del ¿para qué presidente hacemos Trump. caso a una cuestión de un tipo que ya lo conocemos y de que es Sí. competente, capaz de cometer cada locura y declaración? Pero debemos también tener que es una declaración inteligente, que no debemos ofendernos. Yo creo que en el sentido más estricto del mensaje, yo creo que no, ni pelarlo, ¿no? Yo creo que hubiera sido más factible no pelarlo, pero lo pelaron porque la oposición se aprovecha precisamente de echar leña al fuego para denostar Sí. al presidente de México. Pero en términos, Claro, ¿sabes sí, pero quién? sí. ¿Y sabes quién Fíjate que salió bien fortalecido? Nada más te digo, ahorita que lo mencionaste antes, el que salió fortalecido es Marcelo Ebrard, en la defensa de Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? Creo sí, que... claro, y el presidente también, el presidente López Obrador, ya le mandó un mensaje al presidente Trump de que él mueve masas y que mueve a los mexicoamericanos, porque pues todos le tenemos mucho amor al presidente AMLO, y que, o sea, y parece que se preocupó el presidente Trump, dijo como chin en la torre, ¿no? O sea, ya no estoy lidiando contra los gobiernos corruptos como antes. Ya no es Peña, yo creo que era Peña Nieto el con que... Ándale, sí, has de haber creído. Entonces, o el borrachito de Calderón, que con unos chupes que le mande ya lo calmo. Claro, sí. Sí, al chupitos de Calderón. Pero ahora es diferente, Rafa. Claro. Y sí, claro que es una retórica muy buena para el presidente Trump con su base, que son anglos, pero ojalá el presidente Trump analice eso, Rafa, y trate un poco mejor a México. Y sí es cierto, o sea, no lo dudo que hubo alguna presión de parte del presidente Trump para que se aceptara que se quedaran en México los inmigrantes. Hasta yo dije, oye, qué raro, o sea, ¿cómo México aceptó esto? Hubiera dicho, ¿sabes qué? A mí no me mandes más que los mexicanos, encárgate de tus inmigrantes, pero aceptó. Entonces sí, ahora que salió que les hizo manita de cochi con los aranceles, digo, sí tiene lógica, o sea, es un gran negociador el presidente Trump. Y te voy a decir una situación, y eso lo continuamos pasado mañana, porque ya se nos pasó el minuto. Yo creo que el presidente en su momento actuó de acuerdo a la Constitución. Ningún individuo puede entrar a un país si no es con el permiso expreso, porque los países son autónomos. Así es, en dado caso es una invasión, las caravanas nos están invadiendo porque están metiendo sin autorización, nada más que esos no llevan rifles ni bombas ni nada, es lo mismo que está pasando allá en Rusia con Ucrania, ¿no? La invasión sin permiso de una persona extraña de otro país, las causas que sean. Tú puedes decir que por pobreza, que por violencia, nada. Estás invadiendo y para entrar a un país debes de tener una regularización de acuerdo a un marco jurídico para estar dentro de las normas que emanan de cualquier constitución de cualquier país. Punto. ¿Hizo bien Obrador? Sí, hizo bien. Punto. Sí. No, claro, sí, el presidente López Obrador hizo bien en militarizar, poner militares en las fronteras y están deteniendo a muchos inmigrantes. Ahora agarraron a no sé cuántos cientos y a 19 polleros. Entonces está haciendo un buen trabajo el presidente y eso le está beneficiando a los Estados Unidos, Rafa, porque sí, es una invasión realmente. Están miles y miles de personas queriendo entrar a la libertad porque saben, como nosotros supimos, Rafa, que este es el país de la libertad. Un minuto, ya continuamos el viernes. Claro que sí. Bueno, Rafa, pues con esto cierro, ¿no? De que una exhortación a mi querido presidente Donald Trump de que analice un poquito más la retórica con México y que vea que México no es el mismo México que él conoció con Peña Nieto, que es un México diferente, que tiene a la Cuarta Transformación
y que viene pronto a ser una potencia y tratarlos por igual, Rafa. Y de esa manera también evitamos la discriminación interna hacia el hispano y del hispano contra el sajón, porque no creas que, por ejemplo, mis viajes a Washington, en algunas partes he sentido discriminación, pero los discrimino igual. Entonces, es de ambas partes, o sea, que el país viva en armonía, Rafa, sin que tú eres sajón y tú eres hispano, no, somos el viernes continuamos y nada más, pasó. Rafa. Ok, el jueves continuamos. Bueno, y yo además también en mi último mensaje para los mexicanos, sí, pues perdonen, no saben lo que hace el Trump, ya lo conocen, ya el no mismo saben lo que presidente hace. López Obrador dijo, así es él. Sale y vale, que te vaya bien, mi querido Jorge. Y pues, hasta el jueves, Rafa. Hasta el jueves. Igualmente, como siempre, el polémico de Jorge Coronado. ¿Cómo que se murió si me debía? Bueno, ahí le va la cosa. Bueno, ya mañana estaremos en disposición de entrar un poquito más al contenido también de lo que marca la Organización Mundial de la Salud y otros temas más. Pero eso ya lo veremos mañana. Se despide por hoy su amigo y seguro servidor Rafael Granados y en espera de que ojalá mañana pudiera sintonizarnos. Que le vaya usted muy bien.